Buenas noches a todos. Va a ser una videoconferencia de un tema muy importante de todo lo que se está viviendo en la pandemia. Y ahorita vamos a platicar sobre eso. Vamos a dar unos minutitos para que puedan llegar más personas, puedan conectarse. Es un tema muy interesante porque es una una situación que se está dando mucho ahorita en la pandemia, en lo psicoafectivo. Entonces, va a ser de mucho interés para quienes tengan también otras personas que les pueda interesar. Y bueno, les decía, es un tema que en el área de la salud mental, de la salud emocional, se está hablando mucho. Sí es un término que se conocía desde antes, sin embargo, en esta pandemia pues se ha dado ya mayor reconocimiento a lo que está originando, ¿sí? El agotamiento, el agotamiento emocional que se está dando. Entonces de eso vamos a hablar, vamos a ver cuáles son los posibles síntomas y pues bueno, algunas recomendaciones al final. Bueno, vamos a iniciar para ya darle desarrollo a este tema, para tratar de pues manejar varios aspectos muy específicos del tema que les pueda ayudar más. ¿Sí? El tema es identificación del agotamiento emocional, burnout y derivado del COVID-19 por trabajo excesivo, dentro y o fuera de casa. También pueden comentar, pueden preguntar y pues iremos haciendo más dinámica esta plática, esta videoconferencia. Pues miren, quiero iniciar por decirles que todos los seres humanos tenemos capacidades, tenemos facultades, tenemos la posibilidad de poder enfrentar situaciones muchas veces adversas, tenemos esa capacidad. Cuando una persona pues tiene miedo o enfrenta una situación de emergencia, pues es natural que el cerebro responde activando el sistema nervioso, el corazón late más rápido. Hola Salito, buenas noches. El corazón late más rápido, la respiración se acelera. Y eso hace, este tipo de reacciones que tenemos en situaciones así, pues va haciendo que el cuerpo se prepare, se va preparando para la acción, para responder ante esa emergencia, ante la situación de estrés. Entonces ahí lo que estamos viendo es que la capacidad del ser humano precisamente es poder adaptarse a una situación que le puede significar pues una alarma, ¿sí? Que puede significarle algo bastante fuerte. Entonces los sentidos también se agudizan, la mente pues aumenta su estado de alerta, como les decía. Y bueno, todo esto de alguna manera es un lado positivo porque nos va preparando como seres humanos para responder ante estas emergencias, para poder de alguna forma luchar con la situación, ¿sí? En este caso en la pandemia o en otras situaciones en su vida que ustedes recuerden, estos momentos estresantes nos preparan, nos hacen desarrollar estas capacidades de adaptación, ¿sí? Por lo tanto, la parte positiva, digamos, del estrés es esa respuesta natural que tenemos como seres humanos ante estas situaciones que nos producen miedo, que nos dan la alerta de peligro, ¿sí? Entonces esto de alguna forma nos va dando pues la posibilidad de adaptarnos como seres humanos. Por lo tanto forma parte de la vida de todos, de cada uno de nosotros en el planeta, en el mundo. Pero aquí el punto es que si la presencia excesiva de esa situación, de ese estrés o de ese agotamiento o de esa emergencia se mantiene por más tiempo, ahí sí ya empieza a dañar a la mente y empieza a dañar las emociones, el cuerpo, ¿sí? Porque las emociones se van reflejando en el cuerpo, ¿sí? Se van manifestando, ahorita lo vamos a comentar en un momento.
Si el nivel de estrés aumenta o dura por más tiempo, pues tiene otros efectos físicos o emocionales, como les decía. Muchas veces hasta se refleja en enfermedades. En una de las videoconferencias que di les decía que, bueno, las emociones no son la causa directa de la enfermedad, pero sí influye muchísimo en el antes de la enfermedad y muchas veces en el después, en las secuelas. Y justamente la respuesta que se dan a estas situaciones pues muchas veces genera estrés, eso es natural, ¿no? Hay tensión muscular en nosotros porque es parte de lo que estamos viendo, de lo que estamos enfrentando. Esto se puede ver condicionado por la forma en cómo nosotros interpretamos el hecho o la experiencia. Depende de cómo nosotros interpretemos lo que estamos viviendo, qué tanto dolor nos está causando la situación, es la forma como vamos a responder. Hay personas que tienen tolerancia para ciertas cosas y hay personas que no tienen tolerancia para las mismas cosas, ¿sí? Ante la misma emergencia, por ejemplo, en un lugar de trabajo donde a lo mejor cada uno tiene sus funciones y tiene que tener como una respuesta a eso, hay quienes tienen más tolerancia al estrés que se pueda dar en esa situación, pero hay quienes pueden tener todavía más efectos dañinos, ¿no? Por el exceso. Y bueno, realmente estas situaciones de adaptación se tendrían que dar en poco tiempo, en un determinado tiempo, y no quedarse ahí. El punto es que cuando se mantiene por más tiempo, es ahí donde realmente se puede encontrar el problema. Y precisamente ahí es donde vamos a buscar qué es lo que trae este tipo de estrés. Miren, hay un autor que se llama Dr. Hans Selye, señala que hay tres fases del estrés, que es la reacción de alarma, el estado de resistencia y la fase de agotamiento. ¿Sí? Voy a mencionar muy levemente, muy rápidamente, las dos primeras. Por ejemplo, el estado de alarma, en este caso el ser humano o el cuerpo, nosotros, cuando nos sentimos amenazados por las circunstancias, ahí pues es natural, como les dije, que el cerebro detecte la posibilidad de peligro y entonces produce todas aquellas sensaciones y factores para poder afrontarlo, ¿sí? Ese es un primer nivel o una primera fase. El segundo es el estado de resistencia. Aquí, pues, como seres humanos nos exponemos de forma un poquito más prolongada a la amenaza de situaciones físicas, químicas o biológicas o también sociales. Y entonces ahí nuestro organismo lo que hace es adaptarse a esta situación de manera más progresiva, o sea, mantenemos más esta sensación del estrés. Y bueno, el hecho de mantener más tiempo o ser de alguna manera más resistentes a esto, nos puede llevar en un momento dado a disminuir nuestra capacidad, ya sea de trabajo, nuestra capacidad de relacionarnos, nuestra capacidad de atender las demás situaciones en nuestra vida. Entonces, de este modo, si el organismo, si el ser humano tiene la capacidad de resistir por un periodo más largo, digamos que hasta cierto punto no hay problema. El punto es cuando pasa al exceso del agotamiento. Nos dice Lisset, es normal que sienta como mareos cuando me estreso y sensación de temblor. Así es, efectivamente, es normal. O sea, es natural, es uno de los efectos naturales. Ahorita lo vamos a ver, Lisset, que suele suceder. Es uno de los efectos del cuerpo, los mareos o la sensación de temblor. Ahorita lo vamos a comentar más. Y bueno, la tercera fase, que es justamente el tema del día de hoy, que es la fase de agotamiento. Esta es la capacidad de defensa que tenemos frente a una situación de estrés más prolongada todavía, ¿sí? Por eso es que es un tema muy importante en este tiempo porque pues ya tenemos un año, ¿no? Un año ya con esta pandemia. Entonces, sí, la fase de agotamiento es en la que muchos de los casos
ya se ve esa secuela. En este periodo prolongado de estrés conduce a un estado de gran deterioro, puede conducir a esto, con pérdidas importantes en las capacidades fisiológicas, ¿sí? Como les digo, capacidades fisiológicas en nuestro cuerpo, como les digo, enfermedades, situaciones que empiezan a experimentar las personas que antes no tenían, ¿no? Y es ahí donde ya están acudiendo pues a la atención médica. Bueno, ahora con respecto a la palabra burnout, esto tiene que ver con referirse a sentirse agotado laboralmente, agotado o quemado, dice uno de los autores, ahorita lo comentamos. Este término, esta palabra fue incluida en la Clasificación Internacional de Enfermedades. La Organización Mundial de la Salud reconoció burnout asociado al agotamiento mental, emocional y físico causado por el trabajo como una enfermedad. Escuchen lo que les digo, como una enfermedad. Sí, sí se han hecho estudios al respecto. Y bueno, sin embargo, se dice que su diagnóstico y su tratamiento entrará en vigor a partir del 2022, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Lo importante de esto es saber qué se está dando y que ustedes puedan poder identificar si estuvieran en algunos de estos síntomas. Al final, yo les voy a dar mi correo porque quienes gusten les puedo mandar un test precisamente para que puedan evaluar si se encuentran en algún nivel de agotamiento emocional, del burnout, ¿sí? Bueno, algunas características para identificar esta enfermedad, que también se le llama el síndrome del quemado, ¿sí? Que ya están en el agotamiento excesivo. Bueno, la Organización Mundial de la Salud habla de 3 características. El sentido de agotamiento o debilidad, ¿sí? Para que también ya vayan evaluando o vayan valorando su situación si estuvieran por alguna de estas características. Sentido de agotamiento o debilidad es uno. El otro es el aumento del aislamiento del trabajo. Sí, empieza a haber una necesidad de alejarse o sentirse frustrado con las actividades de trabajo. ¿Sí? Esto es muy natural en esta situación. Sentimientos negativos, como les decía, respecto al trabajo, ¿no? Frustrados, ya no sentir como esa misma apasionamiento, gusto, ¿no? Porque ya está pasando el estrés a esta fase de agotamiento. En 1974, les voy a dar este dato, el psicólogo Herbert fue el primero en referirse al tema del síndrome del agotamiento laboral. Es un dato importante para saber que esto ya existía identificado desde antes, pero se le ha ido dando como este componente científico, pero también la parte de reconocerlo como un síndrome o una enfermedad. Les voy a decir algunos de los síntomas y algunos de los signos que pueden ustedes evaluar. Uno, pues es la alineación de actividades relacionadas con el trabajo, o sea, tiene que ver con actividades de trabajo fuera o dentro de casa. Escuchen lo que les digo, fuera o dentro de casa. Anteriormente, este término se le relacionaba con pues organizaciones, empresas, con el trabajo, ¿no? La actividad laboral en empresas, pero a raíz de la pandemia también ya se considera en lo que refiere a la actividad también en casa. Permítanme que les estoy dando, me están pidiendo agregarlos. Entonces, bueno, las personas que experimentan agotamiento ven sus trabajos cada vez más frustrantes y estresantes. Otro síntoma físico. Uno de los que me decía Lisette es ese, el mareo. Por ejemplo, cabeza, dolores de estómago, ¿sí?
son de los comunes y que pueden ser recurrentes. Entonces, sí es muy importante también poner atención a esos síntomas, pues para recurrir a atenderse, ¿sí? Tenemos otro signo que es el rendimiento reducido. Es muy natural que si te sientes agotado, si te sientes cansado, es muy natural que también pues no sientas ganas o los mismos ánimos o las mismas ganas que tenías de hacer las cosas. Es muy natural, sin embargo hay que atenderse, ¿sí? Sí hay que tomar en cuenta este agotamiento, estoy agregando otras personas, porque eso es lo que nos va a llevar a mayores problemas si no lo atendemos. ¿Mm? Entonces, este agotamiento de rendimiento, esta parte de rendimiento reducido, afecta precisamente estas actividades cotidianas, ¿sí? En el trabajo, pues ya tienes ciertas funciones, ¿sí? Entonces, como que ya sabes una rutina, ya sabes lo que tienes que hacer en el trabajo, pues en casa lo mismo sucede. Lo mismo está sucediendo. Entonces, esto te va a llevar o te está llevando posiblemente a no poderte concentrar en lo que estás haciendo. Miren, nosotros tenemos, todo el tiempo estamos pensando, pues nuestros pensamientos están todo el tiempo activos, todo el tiempo. Que de hecho les voy a decir que tenemos dos tipos de pensamientos, los negativos y los positivos. Y como que comúnmente estamos en los pensamientos negativos. Entonces, entre eso, más los pendientes que tengamos cada día, pues bueno, eso es un caos en la cabeza. Entonces, lo importante realmente es poderle, poderlo identificar, que eso te está llevando a no poderte concentrar. Y eso pues también te lleva a carecer de creatividad en lo que estás haciendo. Así sea que estés haciendo la comida, así sea que estés haciendo la comida, si estás en una situación así, está influyendo. Ya no estás a lo mejor haciendo la comida con ese mismo entusiasmo, con esa misma creatividad. Ay, le voy a poner esto, voy a hacer aquello. Entonces, este síndrome de burnout, les decía, es llamado como el síndrome del trabajador. Bueno, así se identificó al principio. Y está relacionado con una respuesta de estrés crónico en actividades de trabajo. Actualmente, les digo, puede ser que lo estemos aplicando o que se esté dando en una empresa, en una organización, o se esté dando en tu casa. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. Justamente en esto de que estoy mencionando, este tipo de actividades de trabajo cuando se trata de actividades fuera de casa o dentro de casa, pero que no tienen que ver con labores domésticas, se caracteriza o se relaciona con, por ejemplo, personas que en la mayoría de las veces atienden a otras personas. Por ejemplo, maestros, por ejemplo, los médicos, ¿no? El personal de salud, todo el personal de salud, ajá, o las personas que están en atención al cliente. Entonces, como que son personas que están mucho más expuestas a que puedan llegar a sentir esto. Los síntomas, ya de una manera más específica, son los cambios de estado de ánimo. ¿Tú cómo te sientes? ¿Sí? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cansado, cansada? No sé, te buscas aislarte. ¿Cómo te sientes en tu estado de ánimo? Desmotivación, agotamiento mental, sensibilidad también a, no sé, a algún consejo, alguna crítica, ¿no? Falta de energía, que se puede dar mucho en este tipo de agotamiento, afecciones del sistema, ¿no? Del sistema nervioso, del sistema en el cuerpo, dolor, tensión muscular, ¿sí? Como les decía, problemas a lo mejor de estómago, ¿sí? Dolores de cabeza, mareos,
Bueno, son algunos síntomas físicos en los cuales puedes evaluar cómo te encuentras, cómo estás. Ujú. Inclusive les voy a decir que esta situación influye en lo que es la sexualidad, ¿sí? El agotamiento que estamos hablando ahorita, el agotamiento emocional influye en esta parte también, ¿no? Bueno, les voy a decir algunas causas. A lo mejor ustedes lo identifican algunas en las que están ahorita o hayan estado. Ujú. Por ejemplo, una exposición a un alto grado de atención al público, como les dije, a atender personas la mayor parte del tiempo. Porque fíjate, vamos a pensar que tu labor es ser maestro, ¿sí? Estás atendiendo a personas, aunque sea por tecnología, pues por esta vía que estamos ahorita a distancia, y además atender pues las necesidades que tienes en familia, con tu familia, ¿sí? Entonces, eso también, pues bueno, hay que poner atención. También cuando tienes un elevado nivel de responsabilidad, miren, hay casos que a raíz de esta pandemia se les ha multiplicado el trabajo. Me refiero a que si antes tenían una función determinada, ahora tienen dos o tres en su trabajo, ¿sí? Tienen más funciones, que es muy natural. ¿Por qué? Porque también esta pandemia está afectando en cuestiones económicas, está afectando de tal forma que muchas empresas a veces tienen que prescindir de algunas personas y entonces lo que hacían antes 5 personas, a lo mejor ahora eso mismo lo hacen 3 personas. Entonces, esto es lo que sucede en un alto nivel de responsabilidad. Uh-huh. Jornadas laborales, pues muy pesadas también, ¿no? Muy largas, también es algo que puede estar pasando. Otra cosa, el trabajo monótono. Exacto, como dice Daniel, los funerales y los servicios de salud. Imagínense la situación de estas personas también. Diario, diario, ¿no? Porque además, pues es un trabajo en donde pues hay mucho dolor también, ¿no? Mucho dolor ya de la familia. Entonces es muy fuerte. Los trabajos monótonos, los trabajos que de alguna manera tienen como ya una rutina establecida y paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco, ¿sí? Hay alguien que me pregunta, Salito, disculpe la interrupción, mi esposo presenta distensión intestinal. Siente una bola en el estómago, le dijeron que era de estrés, derivado a la presión de su trabajo. Sí, mira, realmente esto que estoy hablando es un agotamiento emocional y las emociones se reflejan en el cuerpo. Si tus emociones están alteradas, o sea, las emociones en este caso de tu esposo, que es por la presión, por el estrés, sí pueden manifestarse en el cuerpo. Claro, una vez que ya hay síntomas físicos, hay que acudir al médico, que por lo que me dices ya fue atendido, o por lo que entiendo aquí, parece que ya le hicieron un diagnóstico o bueno, no sé, porque aquí dice, le dijeron que era su estrés, entonces no sé si fue en una atención médica, si no fue así, sería importante que se atendiera médicamente y ahorita vamos a hablar de la parte psicoafectiva más adelante, pero también hay que darle atención porque sí se refleja en esa forma, ¿sí? Es muy importante estar lo más saludable posible, más ahorita en esta pandemia por el virus, porque el virus está... pues sigue contagiando, entonces hay que mantener nuestra salud lo mejor posible. Daniel dice, síndrome de intestino irritable de origen neurógeno. Uh-huh. Eres médico, Daniel, por lo que entiendo. Entonces, bueno, él está dando aquí un posible diagnóstico de lo que estás comentando, Salito, pero sí es importante que pudieras atenderte, ¿sí? Si es que no has ido al médico, ahorita hablamos de lo psicoafectivo. Daniel dice que sí es médico. Gracias, Daniel, también. Y bueno, esas jornadas laborales extensas, ¿no? De mucha jornada,
Fíjense, las jornadas laborales, pues extensas, más aparte de lo que tienes que hacer en casa, ¿no? Entonces, sí se lleva mucho esto. Trabajos monótonos, como les decía, mal clima laboral. Uh-huh. Ahorita, pues en esta situación realmente sucede que la mayoría de los casos, aún estando a distancia, puede haber tensiones en el clima laboral en, en varias personas, ¿no? En la mayoría de los casos. Y entonces eso hace que este mal clima laboral pues influya. Entonces, tal vez puede ser que tú te encuentres en una situación un poco más estable psicoafectivamente, pero tienes que tener mucho cuidado porque te puedes contagiar. Yo le dije en una videoconferencia, no es lo mismo conmoverse a contagiarse emocionalmente. Entonces también somos personas que nos podemos contagiar emocionalmente. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Salito nos dice, así es doctora, fue un diagnóstico además de que él se guarda todo, no lo externa. Sí, eso suele suceder. Bueno, hablando un poco en esta parte, es algo que sucede en general en hombres y mujeres en este burnout. Se suele dar, pero pues más en los hombres, ¿no? Es como más difícil para ellos expresarlo, pero pues bueno, es uno de las conductas que se dan. Ahorita hablamos un poquito más al respecto, Salito. Y bueno, estos que les menciono son algunas de las causas. Les voy a dar primero algunas claves, ¿no? Como para atender esto, para atenderlo. Por ejemplo, donde quiera que ustedes lean o escuchen hablar del burnout, lo primero que les van a decir son técnicas de relajación, ¿no? Que busques técnicas de relajación. Miren, les voy a decir, la relajación tiene que ver con relajar el cuerpo. Alguien me decía, un paciente me decía que no podía dejar de pensar en sus pendientes. Yo les voy a decir, primero tienes que aprender a relajar el cuerpo para que después puedas aprender a relajar la mente. ¿Sí? Al relajar el cuerpo y después poder relajar la mente, vas a poder realmente darle tranquilidad a tus emociones. O sea, sí es un proceso. Miren, actualmente vivimos una vida muy rápida, muy acelerada, y más ahorita con la pandemia. Pero les voy a decir que esto nos está llevando a pensar que la salud mental y la salud psicoafectiva es así de rápida. Es como tomarse una pastilla para el dolor de cabeza y ya se pasó el dolor de cabeza. No es así. La salud psicoafectiva, la salud psicoafectiva lleva su tiempo y su proceso. Depende de ti. Depende de ti el tiempo, ¿no? O sea, no hay un tiempo igual para todos. Hay quienes necesitan tener como a lo mejor eh, poder trabajar un tema que en ese momento le esté causando problemas, ¿no? Y a lo mejor, un ejemplo, un duelo, por ejemplo. Entonces, va a depender de la persona el tiempo que le lleve procesar ese duelo. Uh-huh. Pero sí lleva un tiempo. Entonces, yo les estoy dando ahorita un tip en cuanto al hecho de que la relajación empieza por aprender a relajar tu cuerpo. ¿Y cómo vas a aprender a relajar tu cuerpo? Miren, a lo mejor ya lo han escuchado muchas veces. Y si no lo han hecho, háganlo. Y si ya lo están haciendo, muy bien, síganlo haciendo. Eh, Primero es aprender a respirar. Inhalar profundo por la nariz, exhalar por la boca. Es lo primero que tienes que aprender. Una vez que ya logras inhalar y exhalar,
Poco a poco, en el proceso, vas a ir aprendiendo a relajar tu cuerpo. Ujú. Eso es parte de la forma en que, por ejemplo, yo trabajo con mis talleres o con mis pacientes. Ujú. Es muy importante, pero lleva un proceso. Entonces, es una primer clave, ¿sí? Una forma también de relajar el cuerpo es hacer cosas que te gustan o escuchar cosas que te gustan, una música que te gusta, o leer algo que te gusta, pero me refiero que te gusta en el aspecto de que te lleve a relajarte, no a que te lleve pues a más tensión, ¿no? Por ejemplo, si te gusta escuchar noticias, ¿no? Pero si las estás escuchando 3 veces al día o 5 veces al día, no sé, pues a lo mejor no te está ayudando a relajarte, ¿no? Eso evalúalo, evalúalo. Está bien estar enterados, es bueno estar enterados, saber cómo va la situación general, pero sí tener como medirse en algunas cosas, ¿no? O sea, es bueno tener conocimiento de lo que está pasando afuera. Pero entonces, la relajación del cuerpo es también escuchar algo que te gusta, leer algo que te gusta, hacer algo que te gusta. Por ejemplo, se te antoja un platillo, ese día prepáraselo a tu familia o un fin de semana y te relajas haciendo ese platillo. Ujú. Entonces, de esa manera vas a poder ir reduciendo esa ansiedad o lo que estés sintiendo en el estrés. Y bueno, por otro lado, se habla mucho también de llevar un estilo de vida saludable. A veces es un poquito complicado dependiendo la situación de tus tiempos, de tus horarios, a veces la cuestión económica, a veces la situación de la ubicación, pero sí es importante que lo tomes en cuenta en la medida de tus posibilidades, generarte un estilo de vida saludable, adecuado. Al final yo les voy a dar más al ratito unas recomendaciones mías al respecto. Uh-huh. Y pues bueno, les voy a comentar un caso que se trataba o sea, de una mujer que precisamente en su trabajo durante esta pandemia tuvo que asumir más responsabilidades, ¿sí? Pero ella me dice, además de las responsabilidades, el estar experimentando el encierro, ¿no? El estar haciendo más tiempo en casa, no socializar, ¿no? Que también es otra situación, el no poder socializar. El bombardeo que hay de información en la tele, en las redes, en la misma comunidad donde estamos. Entonces, ese bombardeo de información, información política, información social, información de la salud, de cómo están las cosas. Entonces, todo eso influye en la vida diaria. Y justamente el trabajar desde casa, me dijo ella, pues eso vino a conflictuar la situación, porque empezó a tener problemas pues familiares, ¿no? Con su esposo, ¿no? Con la situación de sus hijos, porque además el hecho de que estudian en casa, se duplica el trabajo también, ¿no? Para los padres. Uh-huh. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de una persona ama de casa que, digamos, anterior a la pandemia ya trabajaba en casa, ¿no? Que me refiero a que es ama de casa. Ahora, con la situación de que, pues, digamos, el esposo está trabajando en casa o los hijos están estudiando en casa, pues también a esta persona, a esta mujer, se le duplica, se le triplica el trabajo. Y también es una persona que puede estar viviendo el burnout, ¿sí? Porque es trabajo también. Uh-huh. Entonces, esto como ejemplo de muchos otros que pueden estar pasando, ¿no? Ahora les voy a decir un tip o otra clave, una forma de llegar a la raíz del problema
es compartiendo. Escuchen la palabra, compartiendo sus experiencias con otros. Lo que me decía Salito, ¿no? Su esposo le cuesta trabajo expresar. Es importante atender eso, psicoafectivamente, Salito, para que pueda expresar. Porque una de las raíces de poder canalizar el burnout es justamente expresando lo que se siente. Puede hacerlo con las personas de más confianza. Me dice Lizeth, estoy pasando justamente por lo que comenta. Me entró la ansiedad o no sé si lo sea por presión del trabajo. Estoy trabajando desde casa. Ya tengo 1 año sin ir a la empresa. ¿Y te estás atendiendo, Lizeth? ¿Necesitaré terapia psicológica? Yo te recomiendo que sí, Lizeth. Te recomiendo que sí. Mira, estás pasando por la ansiedad y la verdad la ansiedad, si no se atiende, puede traer mayores problemas después. ¿Sí? Porque hay niveles de ansiedad. Y si tú estás identificando ahorita un nivel de ansiedad, me refiero a que de momento tú te sientes con ciertas condiciones emocionales, pero más adelante puede crear mayores problemas, ¿sí? El hecho de llegar a sentir, por ejemplo, miedo al contagio, puede llegar a sentirse miedo inclusive de tener que a veces comprar algo y tocar ese producto y tener ese miedo al contagio. Hay que sanarlo. Se los recomiendo mucho, porque si no, de verdad, eso va a traer después consecuencias. Y mire, les voy a platicar un caso. He tenido varios casos con situaciones de ansiedad, pero uno de los casos, más bien 2 casos, tuvieron la ansiedad en un nivel en que ya no podían salir de su casa. O sea, les causaba miedo salir de su casa. Entonces, sí, yo te recomiendo, Lizeth, por favor, que busques terapia psicológica. Y como les digo, al final les doy mi correo para también, si quieren, les mando ese test, esa prueba, bueno, es un formulario, y lo contestan. Y ahí yo voy a ver en qué nivel, si estás en un nivel de burnout. Y de esa manera yo te retroalimento y te mando las recomendaciones. Entonces, por aquí también hay otras participaciones. Salito dice, cabe mencionar que estamos conviviendo 24/24. Así es. Y son caracteres diferentes. Ideas diferentes, conocernos más como familia, como menciona en este momento, expresar sentimientos. En un ratitito les voy a comentar de eso sobre mis recomendaciones, Salito. María Fernanda dice, yo también estoy pasando por lo mismo. Además del trabajo en casa y el home office, donde tengo horas extra de trabajo y más presión, y además cuido. Sí, sí, efectivamente, María Fernanda, estás pasando por una situación de mucha presión, porque, fíjate, además de lo que me estás diciendo del trabajo, la situación familiar, y créanme lo que es tan importante, de verdad, atenderse, porque si no te atiendes psicoafectivamente, bueno, médicamente si lo necesitas, pero también psicoafectivamente, porque si no te atiendes, entonces, ¿quién va a, pues, a ver las situaciones que se tengan que ver en familia? No estoy diciendo que tú tengas que tomar la responsabilidad de todo, pero sí se trata de poder tú atenderte para saber cómo comunicarte con la familia y poder organizar a la familia. Es muy importante, ¿sí? Seas el papá o sea la mamá. Y más si hay niños, ¿eh?
Los niños, yo el próximo mes voy a dar unas videoconferencias sobre los niños y para los niños, sobre todo en el autismo y algunas discapacidades. Pero fíjense, en el caso de que hay niños, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Dice, casi no lo veo, decir, al no poder salir para no afectar a mi hija por miedo. Sí, es importante atenderte, como nos dices, María Fernanda, porque el no poder tener una convivencia saludable dentro de esta pandemia con tu familia va a afectar psicoafectivamente a todos. Entonces, es importante que también tú tomes precaución en esto como parte de la familia, que también en su momento lo puedan hacer ellos. Dice, me han recomendado terapia cognitiva conductual. ¿A qué se refiere esta? Bueno, la terapia cognitiva conductual es una terapia que tiene que ver con ciertos sistemas de trabajo que te van dando para realizar como ciertas tareas que se te van dando para que tú puedas realizarlas y llegar como a un determinado objetivo. Entonces, aquí habría que ver si tu caso sería como recomendable para esta terapia. Sería ver, esta terapia es muy buena, sobre todo para casos en donde se tenga que llevar a cabo un proceso para realizar tareas o realizar ciertos objetivos. Entonces, es muy importante primero ver si tu caso sería este tipo de terapia recomendable. No sé cuál sea tu caso de forma más específica, pero de acuerdo a lo que me estás diciendo ahorita, de lo que está pasando en tu familia, yo te recomendaría primero evaluar, ¿sí? Hay una página por ahí que tengo, que también al final se las doy. Ahí tengo una autovaloración, que ustedes pueden hacerse una autovaloración y pueden ver cuál es la situación en la que se encuentran psicoafectivamente. Entonces, bueno, entonces la forma de llegar a la raíz de este problema del agotamiento emocional es justamente hablar. Puede ser con personas de confianza de tu familia, amistades, si quieres hacerlo de esa manera primero, y si lo necesitas, pues con un profesional, ¿sí? Entonces, esto es para comenzar a procesar y poder llegar, pues también a una aceptación de lo que está pasando, ¿sí? Aprender a fluir, ¿eh? Es muy importante aprender a fluir. Entonces, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué creen ustedes que sucede una vez que reconoces que estás experimentando agotamiento? ¿Sí? Pues bueno, ¿qué creen que sucede? A ver, si alguien quiere decirme, una vez que reconoces que estás experimentando agotamiento. Bueno, precisamente lo que va a suceder, es decir, una vez que ya te sientes con ese nivel de agotamiento, pues lo que tenemos que hacer es romper ese ciclo. Sí, miedo, dice Daniel, miedo, efectivamente. Y eso es muy natural que suceda. Pero pues si los demás no, o sea, si no lo expresan, los demás no lo saben, o sea, tu familia no lo sabe, o las personas más cercanas a ti no lo saben, y a lo mejor ellos están experimentando lo mismo y no lo sabes tú. Entonces sí es importante expresarlo. Entonces lo primero que se debe de hacer es romper ese ciclo de aislamiento, empezar a expresar, a decir cómo te sientes. Porque fíjense, nos decía hace un rato, me parece que era Salito, 24 por 24. Estamos conviviendo 24 por 24. ¿Sí? Entonces, imagínense, ¿no? Todos estamos en una situación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar romper eso. Dice Lisette, en mi caso me entra la ansiedad y empiezo a tener síntomas de inquietud. Incluso dificultad de respirar y mucho nerviosismo. Sí, sí, sí. Es uno de los síntomas físicos, el nerviosismo, Lisette. Entonces, la ansiedad, miren, cuando ya el nivel de ansiedad
está llegando a afectar, por ejemplo, tu ciclo de sueño, el insomnio, que te da insomnio, digamos, ¿no? O por ejemplo, que está llegando a afectar, no sé, tus relaciones familiares, está llegando a afectar, como me dice Lisette, ese nerviosismo ante ciertas situaciones. También ahí dice ansiedad y ganas de llorar. Cuando ya está transgrediendo una situación de físicamente en tus síntomas, en tus malestares físicos, cuando ya está transgrediendo tu vida diaria, entonces ahí sí recomendaría, puede ser, si ustedes quieren, primero, o acudir a una atención psicoafectiva o bien primero con el médico. Ahora bien, yo siempre les digo, las dos cosas se acompañan, ¿eh? Hay veces que para la ansiedad hay que tener algún tratamiento médico. A veces para la ansiedad hay que acompañar el tratamiento psicoafectivo con un tratamiento médico. No están peleadas las dos cosas, los dos, al contrario, se ayudan, al contrario, se complementan en algunos casos. Habría que ver el caso particular para saber de qué trata. Entonces, de acuerdo a cómo tú sientas la necesidad, si primero quieres que seas valorada por un profesional de la salud mental y emocional, acude. Si quieres ser valorada o si sientes algo físico, pues más fuerte, pues con un médico. Entonces te recomiendo, Lisette, y a las personas que están experimentando esto. Entonces, miren, lo primero es romper ese ciclo de aislamiento expresando y hablando, sea en un trabajo, por ejemplo, en el caso del personal de salud, ¿sí? Si están pues en su situación de trabajo constante, diariamente, ¿no? O por ejemplo, lo que nos decían hace un momento, las personas que están en negocios de funerales, ¿no? O situaciones pues de este nivel de estrés, es muy importante expresarlo en el mismo trabajo, ¿sí? En el mismo trabajo, miren, a veces los compañeros de trabajo no se dan cuenta que ya están en burnout. A veces no se dan cuenta, pero a lo mejor tú sí te das cuenta que tú lo estás padeciendo o que ya lo pasaste, ya lo has superado o lo estás superando. Entonces también tú puedes ser una persona que le puedes ayudar a tu compañero de trabajo o a tu familia, que no se dan cuenta que lo están pasando y tú a lo mejor puedes decirle, oye, yo me pasó algo parecido. Entonces, te recomiendo que te atiendas. Te recomiendo que vayas o al médico o a un profesional de la salud mental, salud física, emocional. Puedes recomendarle que lo haga, porque a lo mejor no se da cuenta. El siguiente paso para superar este agotamiento es darte tiempo a ti mismo, darte más tiempo a ti. Si llega un momento en el trabajo, por ejemplo, hablando de estos grupos de trabajo, si llega un momento en que ya no puedes atender ciertas cosas, decirlo, hablarlo, ¿sí? ¿Hasta qué punto? Tenemos una capacidad de adaptación, pero ya cuando se transgrede eso, de verdad, ahí la que se está poniendo en riesgo eres tú como persona. Entonces, justamente tomarse pues un tiempo fuera del ambiente de trabajo, si fuera posible, darte un tiempo para empezar por ahí, ¿sí? También hacer en casa o en algún espacio que puedas, y si tienes un espacio al aire libre, cerca, pues hacer una actividad física. Miren, el simple hecho de caminar, el simple hecho de subir y bajar escaleras, el poder tener estas actividades que te permitan, ¿sí? Poder tener también como esa canalización de la energía,
de canalizar tu energía, bajar y subir escaleras, moverte de un espacio a otro, de tu casa, ¿sí? Entonces, eso puede ayudarte mucho, ¿sí? Eh, entonces, empezar por lo esencial, como les he estado diciendo en estos momentos, empezar por lo esencial, darte un espacio de tiempo y hacer alguna actividad que te permita salir de eso. Ujú. Bueno, ¿qué les estoy diciendo con esta parte? Que el agotamiento, el burnout, no es una responsabilidad individual. Tendría que ser compartida en grupo. Si lo hiciéramos en el trabajo de esa manera, en la casa, en la familia y en la comunidad, pues creo que nos iría mejor para ayudarnos en ese aspecto, en la parte de comunicarnos y recomendarnos. No estoy diciendo que tú vas a solucionar, no vas a ser el que solucione a la otra persona, pero sí puedes recomendarle algo que tú ya sabes, algo que escuchaste, algo que leíste o algo a donde ya acudiste. Puedes recomendar porque la otra persona no se está dando cuenta. ¿Sí? Eso es darle acompañamiento. ¿Sí? Sandra nos dice, me dice Sandra que tiene una duda, me dio ansiedad con insomnio muy fuerte. Comencé con tratamiento médico y psicológico y hasta la fecha, a ver, permíteme, y hasta la fecha sigo tomando las pastillas para que me recetaron y ya no he tenido crisis de ansiedad, pero mi duda, o más bien mi miedo, es que vuelvan a presentarse esas crisis. ¿Puede ser que se vuelva a presentar? Mira, yo te recomendaría lo siguiente, Sandra. Mira, el tratamiento médico es bueno para algunos niveles de ansiedad, como lo que tú me estás diciendo, te ha hecho muy bien, ha sido muy buen efecto, te ha ayudado mucho, está muy bien, pero posiblemente no has llegado psicoafectivamente a sanar esa parte que te causa el miedo. Escúchame lo que te digo. Posiblemente, por lo que estoy entendiendo, es que todavía te causa miedo algunas cosas. Entonces, aquí lo que sería importante y te recomendaría es que trabajes la parte psicoafectiva. O sea, ya estuviste trabajando eso, pero posiblemente no has llegado a esa parte de lo que te está causando ese miedo, a sanarlo. Entonces, yo sí te recomendaría, Sandra, que no dejes, aunque el medicamento te está haciendo el efecto y te está ayudando mucho, pero que no dejes el proceso psicoafectivo si es que todavía lo estás haciendo o busques una nueva alternativa en proceso psicoafectivo para que puedas sanar tu miedo. Miren, es tan importante la sanación psicoafectiva que estas situaciones físicas de verdad no saben cómo se revierten. O sea, es decir, aquellas situaciones físicas que en algún momento de tu vida hayas sentido, ¿sí? Dejas de sentirlo. Se los digo por experiencia propia. Yo también he vivido situaciones psicoafectivas muy dolorosas, muy estresantes, pero el poder sanarlas realmente te lo permite. Inclusive muchas veces personas que han estado medicadas, cuando logran una sanación psicoafectiva, mental y emocional, muchas veces ya el tratamiento va disminuyendo, es decir, la dosis, el médico va disminuyendo, ¿no? El médico va disminuyendo la dosis porque va mejorando la persona. Saludos desde España, Charlie, bienvenido, muchas gracias. Y bueno, eso es lo que te podría yo recomendar, Sandra, ¿no? Que continúes con tu tratamiento o busques una nueva alternativa.
Y bueno, justamente les decía que no es una responsabilidad individual, sino compartida en sociedad, en familia, en el trabajo. Muchas gracias y gracias, Sandra. Siento que no sale lo psicológico, dejaste las terapias, no hay que dejarlas, de verdad se los recomiendo mucho, no las dejen o busquen unas nuevas alternativas para que puedan realmente sanarlas. Siempre hay alternativas. Y bueno, justamente les voy a decir, aunque todos deberíamos tratar de establecer límites saludables en nuestra vida laboral, aprender a decir no cuando la carga de trabajo se vuelva abrumadora, ayuda, ¿sí? Pedir ayuda, de hecho, es aprender a decir no, decir, ahorita no puedo atender esto. Es importante expresarlo, es importante compartirlo, ¿sí? Entonces, cuando ya te sientas abrumado, inclusive en tu familia, cuando estás abrumada, abrumado, decirlo, porque pues bueno, aunque seamos familia, ¿sí? Es decir, las demás personas no son personas que adivinen, ¿verdad? Lo que tienes. Entonces, aunque sean la misma familia, hay que comunicarlo, porque pues, aunque están ahí presentes, no saben lo que te está pasando, ¿sí? Sí, Sandra, ahora nos dice María Fernanda, yo creo que lo viví hace años dentro del trabajo, ya que nunca nos dieron oportunidad de vacaciones. Y eso fue antes de la pandemia. Y siento que volvía a encontrarme con esta crisis. Con esta crisis. Así es. Pues es que efectivamente, miren, les voy a decir algo. Es más, cuando tú has vivido una situación difícil, compleja en tu vida, dolorosa además, y no la sanas, va a llegar otra experiencia dolorosa, va a llegar otra experiencia estresante y va a volver esa situación, esos dolores físicos, esa situación mental, emocional. A veces es muy común escuchar, el tiempo lo cura todo. No es cierto. Lo curas tú, lo sanas tú. Tú eres el que te das la oportunidad de hacerlo si quieres, si lo decides. No es el tiempo. Hay una frase aquí en México que se usa mucho, las penas con pan son buenas. Y entonces vivimos esto, vivimos el estrés, el agotamiento, el dolor emocional, y las penas con pan son buenas. No es cierto. ¿Sí? Entonces, sí les recomiendo atender esta parte, sobre todo si no lo han sanado. Y fíjense la palabra que les digo, no les digo superar, les digo sanar, es diferente. Y dice, pero ahora con la pandemia y el aislamiento creo que es más difícil salir de esta crisis. ¿Sí? Esto nos lo dice María Fernanda. Trato de platicar con parientes, amistades y todo el tiempo me ha ayudado. Así es. Ese es un primer paso. Muy bien por ti, María Fernanda. Dice, muchas gracias, doctora. Calle Silva, dice, existe el otro extremo, demasiado estrés en el trabajo con horarios extremos y lidiar con gente tóxica. Pero fíjate, aquí lo importante, Cáliz o Calles, lo importante es que si tú te atiendes con la primer persona que tienen ustedes que aprender a lidiar y a relacionarse es con ustedes mismos. Es con la primer persona que tienes que aprender a hacerlo, ¿sí? Porque solo de esa manera vas a poder entender el entorno, vas a poder entender inclusive qué está pasando en la otra persona, ¿sí? ¿Qué tanto de esa situación o de esa relación está afectando a esa misma persona o a ti o a la relación? Pero es a ustedes mismos primero. Salito nos dice, perdón, ya me retraté, se me apagó el celular. Bueno, no te preocupes, Salito. Y bueno, les decía que hay que aprender a decir no.
no puedo esto, estoy cansado, estoy cansada, o ya me siento muy abrumado. Ujú. Es importante aprender a expresarlo y comentarlo para que no haya estas situaciones de recaer. Ujú. Entonces, las personas podemos tomar algunas medidas para prevenir el agotamiento y les voy a decir cuál es la primera medida. Anótenla. Reemplazar el debería por el podría. Ujú. Esto es algo muy común y es lo que lleva mucho al agotamiento. Es que debo hacerlo, es que debo estar aquí. Por ejemplo, en casa, es que yo soy la mamá y debo de cocinar. Es que yo soy la mamá y debo estar al pendiente de las cosas de mis hijos. Y es que yo soy la mamá y ya sé, ¿no? Debo, debería. O el papá, y es que yo soy el papá y debo proveer, y es que soy el papá y debo mantenerme muy fuerte, y el debería y el debería. Y es que yo soy el hombre y debo eh, callarme y sostener mi dolor. Eso en casa. En el trabajo, yo debería de hacer esto porque soy la encargada de estas funciones. Entonces, reemplazar el debería por el podría. Es decir, ¿qué puedes hacer en ese momento? O sea, híjole, está pasando esto, ya me siento muy abrumada, ya no puedo. Ahorita no puedo, ahorita no puedo. Necesito hablarlo y decir que no puedo. Por favor, alguien reempláceme. O en casa, no, estoy abrumada. Entonces, hoy no puedo cocinar. No puedo cocinar. Entonces, hoy compramos comida, alguien hace la comida, alguien más de la casa, ¿sí? Pero sí puedo hacer esto, por ejemplo, ¿no? Hoy puedo, no sé, en el trabajo hacer, si hacía 5 funciones, a lo mejor hoy puedo hacer, o en este momento del horario, puedo hacer 2 funciones o 3 funciones de las que me encargan. Y en la casa, no, pues en casa puedo hacer, eh, no sé, a lo mejor puedo cocinar, pero no puedo hacer el aseo, ¿no? Un ejemplo. Entonces, a lo que me refiero es, ¿qué puedes hacer? No te exijas demasiado. Ese es uno de los problemas muchas veces en el debería. Tenemos muy clavada esta parte del debería hacer esto, porque si no cumplimos el debería, ¿qué creen que pasa? Díganme, ¿qué creen que pasa si no cumplimos el debería en casa o en el trabajo? Pues aparece la culpa. Híjole, y está bien difícil lidiar con la culpa, ¿verdad? Aparece la culpa. Ujú. Y ahí viene otra situación, ¿no? De que está la culpa dándole duro y tupido en mi cabeza, ¿no? Entonces, eso es lo que tienes que ver. Ujú. En lugar de debería, ¿qué puedes hacer cuando ya te sientas abrumada, cuando ya te sientas abrumado? ¿Qué puedes hacer emocionalmente, mentalmente, físicamente? Ujú. Dice Lisette, sentirme mal por no hacerlo y se queda al pendiente, el pendiente de hacerlo. Así es, Lisette. Eso se llama sentir culpa y la culpa hace daño. Ujú. Miren, las emociones, les voy a decir, las emociones tienen su lado bueno, las emociones tienen su lado bueno, nos ayudan para muchas cosas. Eso en otro tema se los voy a decir. Nos ayudan para muchas cosas, pero cuando las emociones se quedan ahí y te están diciendo en la cabeza, te están diciendo, ah, oye, deberías estar cocinando. ¿Cómo es posible que dejas a tu familia y no cocinas hoy? ¿No? Por ejemplo, o te dice la culpa, ay, qué mala mamá, ¿no? O por ejemplo, te dicen o la culpa en el trabajo te dice, ay, híjole, qué mal, no sé,
qué mal doctor o qué mal enfermera, ¿por qué no atiendes esto, no? No, es que estás abrumado, estás abrumada. Pero ahí aparece la culpa y cuando la culpa se queda ahí es cuando causa daño y hay que atender esto en un proceso psicoafectivo. Y hasta después de que estamos diciendo, mejor lo hubiera hecho. Y el hubiera no existe en ahí. Mejor lo hubiera hecho y el hubiera no existe. Y efectivamente esa es parte de la culpa que está ahí diciéndote, ay, debías haberlo hecho, podías haberlo hecho, o a veces hasta cosas en la mente, ¿no? Qué tonto fuiste, qué tonta fuiste. Cosas que la mente te va diciendo, pero porque se lo permites. Entonces es importante poner atención. Él debería trabajar más. ¿Por qué no lo cambiamos? Ese debería trabajar más por lo siguiente, anótelo. Hoy he trabajado mucho y merezco un descanso. Hoy he trabajado mucho y merezco un descanso, pero hay que comunicarlo, ¿eh? Es decir, si convives con más personas, hay que comunicarlo, en tu casa, en tu familia, ¿sí? Comunicarlo para organizar eso, esos tiempos. Entonces, hoy he trabajado mucho y merezco un descanso. Entonces, son maneras de ir cambiando, pues, el debería por el podría. Bueno, ahora les voy a dar mis recomendaciones, ya un poco más específicas, ¿sí? De todas estas generalidades que les digo. Mis recomendaciones es poner primero atención a ti. María Fernanda es y arrepentimiento por no hacer lo que no puedes hacer porque no alcanza el tiempo. Ahí va, ahorita les voy a decir eso, para que ya no sientan eso, o por lo menos que lo empiecen a poner en práctica. Poner atención en ti. Poner atención cómo es. Poner atención a tu cuerpo, ¿sí? Cómo te estás sintiendo. Hay tensión en tu cuerpo, hay malestares, hay no sé qué pueda estar pasando. Entonces, poner atención a tu cuerpo. Para después de poner atención a tu cuerpo, poder relajarte físicamente. Físicamente significa lo que les dije hace un rato. Primero, pues practicando la respiración, inhalando y exhalando. Inhalas por la nariz, exhalas por la boca. Al exhalar vas soltando la tensión, ¿sí? Yo tengo muchas técnicas al respecto que aplico conmigo misma, pero también con los pacientes o los talleres. Pero como primer paso es inhalar y exhalar. Entonces, al inhalar y exhalar, eso permite que se vaya despejando tu mente de todo eso. Pero no quiere decir que ya estás relajando la mente. Quiero que les quede claro. Ese es paso a paso. Primero aprender esto. Entonces, una vez que aprendes a relajarte, que puede ser una forma, o también como les dije, ponte a leer un libro que te gusta, ponte a hacer algo que te gusta, ponte a escuchar algo que te gusta. De esa manera también te estás relajando, pero algo que realmente te relaje, ¿sí? No, porque miren, si no logras relajar tu cuerpo, no vas a poder relajar tu mente. Tienes que aprender a relajar tu cuerpo para que aprendas a relajar tu mente, que es lo que cuesta más trabajo. Entonces, primero hacer esta parte de relajación del cuerpo. Inclusive, fíjense, el simple hecho de darte una ducha, un baño rico, eso te relaja, ¿sí? Tomarte un tecito relajante. Otra recomendación importante, pónganme atención. Cuando están tus pensamientos así, ¿no? En el debería y en el que debía hacerlo y que la culpa está dale y dale duro ahí en tu cabeza, entonces ahí ubícate en el tiempo presente.
Una recomendación que les doy para ubicarse en el tiempo presente es mirar un punto fijo, en cualquiera, en la pared o en una imagen, un punto fijo. Pon tu vista en un punto fijo. Al poner tu vista en un punto fijo, ahí estás ayudándote a ubicarte en el tiempo presente. Empiezas a ayudarte. Entonces, cuando tus pensamientos están en el debería o lo que hiciste hace un rato, lo que hiciste ayer, lo que hiciste el año pasado o que no hiciste, o lo que tienes que hacer mañana, pasado, o ese trámite que está pendiente, o que la economía, cuando estés es todos esos pensamientos, ubícate en el tiempo presente, en ese momento. Una vez que te ubicas en el tiempo presente, empieza a organizarte a ti mismo primero. A lo mejor hoy día planeaste hacer 5 cosas en el día importantes, no sé, del trabajo, entre tu casa, trámites. A lo mejor ubicaste 5 cosas, ¿no? O planeaste 5 cosas. Pero resulta que ya son las 8 de la noche o 9 de la noche y entonces resulta que no alcanzaste a hacer las 5 cosas. Entonces, eso que te sirva de aprendizaje. Fíjense lo que te digo, aprender lo que pasó. Que hoy no alcanzaste a hacer 5 cosas. 5 cosas, ok, evalúa por qué. Y mañana reorganizas eso. ¿Sí? Es decir, ok, no pude hacerlo por esto y porque me sentí mal, o por esto, por eso. Bueno, entonces mañana no hagas planes de 5 cosas, haz plan de 3 cosas, de 2 cosas. Lo que puedes en lugar de lo que deberías. Entonces es una forma de empezar a organizarte. Si es con la familia, organízate con la familia. Aprender a decir no. ¿Sí? ¿Sabes qué? Pues hazte un sándwich porque yo ahorita, ¿sí? No me siento bien. Yo también necesito espacio, necesito tiempo. ¿Sí? De hecho, hubo una videoconferencia, a ver si la volvemos a repetir en otro momento, sobre el cuidador primario, ¿no? En el caso de personas que están enfermas. Pero bueno, es algo parecido, hay que darse su tiempo, ¿sí? Y decir, ahorita no puedo. Por favor, alguien más que lo haga. Y organizarte con la familia. El tiempo, les voy a decir, si tenías planeado hacer 5 cosas en el día, pero nada más alcanzaste 3 y cumpliste 3 cosas, pero además de esto, atendiste pues a tus hijos o atendiste otras situaciones que no estaban dentro de las 5 cosas, ese es el tiempo que realmente vale, ese es el tiempo que realmente debes aplaudirte, ese es el tiempo que realmente debes reconocerte. No el tiempo que, ay, es que ya no alcancé a hacer esto. No, el tiempo que realmente pudiste hacer, ese es el tiempo que vale. Ese es el tiempo que debes aplaudirte y reconocerte. Igual en el trabajo, ¿sí? Que tenías la obligación, digamos, de trabajo, ¿no? La obligación laboral de atender 5 cosas, pero el día de hoy, por ejemplo, solamente pudiste atender 3. Apláudete, reconócete que lo hiciste, porque ante la situación que estabas viviendo en ese día, lo pudiste hacer. Entonces, ese es el tiempo que cuenta. Cuéntalo ese tiempo. Ese es el tiempo de vida que realmente estás dándole a tu vida. Y si siguen sentimientos de culpa o de deberías o miedo, situaciones de frustración o hasta de soledad, no es lo mismo estar solo que sentirse solo o sola. Es diferente. No es lo mismo estar triste que estar deprimido. Es diferente. Y hay que poner atención a todo eso.
Entonces, ahí les recomiendo buscar un profesional, apoyo psicológico, apoyo psicoafectivo. ¿Mm? Entonces, pues estas son mis recomendaciones, este es realmente mi interés de poderles llevar a ustedes la importancia de poder atenderse, pero principalmente saber escucharse a sí mismos, saber poner atención en ti mismo en esta situación de la pandemia. No sabemos cuánto dure, me refiero al virus, ahí está y ahí va a estar, pero me refiero al hecho de que se controle, pues, ¿no? Que se controle la pandemia. Entonces, mientras tanto, tenemos que seguirnos cuidando, pero además de seguirnos cuidando físicamente en cuanto al contagio, también cuidarnos psicoafectivamente. Yo ya desde hace unos meses me han llegado pacientes con ya secuelas psicoafectivas. Por eso me di a la tarea de poder hablar de este tema, porque es importante abrir la conciencia a poder atenderse a sí mismo. Me dice Lisset, ¿la ansiedad va de la mano de la depresión? Sí, puede ir. A veces, es como les dije, hay diferentes niveles de ansiedad. Pero sí, la ansiedad puede tener también los rasgos y conductas depresivas. O sea, puede tener esa, eh, digamos, pasar de la ansiedad a la depresión. Puede existir eso, esas conductas. De hecho, las hay. Entonces, sí es muy importante atenderse psicológicamente, psicoafectivamente. Quienes quieran que les mande el formulario, les voy a dar mi correo, a ver si lo puedo, permítame tantito. Lo voy a anotar por aquí. Bueno, les voy a dar la página, porque ahí también están los contactos. ¿Sí? Esta es la página. Ahí también están los contactos. Sí, ahí está toda la información de los contactos y el teléfono. Quienes gusten, mándenme un mensaje, mándenme por correo o por WhatsApp, y les mando el formulario para que yo les diga si están en un nivel de burnout, para que yo les diga, les haga la valoración de si están en algún nivel de burnout, y de esa manera ustedes puedan saber, pues ya en qué nivel están, si es que ya lo estuvieran. ¿Sí? O si algún familiar o algún conocido lo tenga. Entonces, pueden ahí en esa página ver mis datos para que puedan, pues, contactarme y les pueda yo mandar el formulario y vean si se encuentran en algún nivel de agotamiento emocional. Daniel dice, la página se ve dando clic en el título, donde dice Clínica Psicoafectiva Educacional. Así es, Daniel. Gracias, efectivamente. Entonces, ahí están los correos, ahí está el WhatsApp. Y pues bueno, me ha dado mucho gusto poder estar con ustedes. No sé si tengan algún comentario o pregunta que quieran que responda en este momento, antes de despedir esta videoconferencia. Esperamos un segundito por si alguien quiere hacer algún otro comentario o alguna pregunta para hacerlo ahorita en vivo. Si no, de todas formas se va a quedar grabado y pueden seguir preguntando, pueden seguir comentando o contactarme por esta vía que les digo. Yasmín dice, muchas gracias, como siempre, excelente información. Muchas gracias, Yas. Y pues bueno, efectivamente, pueden seguirme comentando. Muchas gracias, doctora, por todos sus consejos. Gracias, María Fernanda, también por estar aquí. Sandra, muchas gracias. Gracias, Sandra, a ustedes. Naí, muchas gracias, doctora. Yo me pongo en contacto con usted para una cita. Gracias, Naí, muchas gracias. Daniel, excelente, muy clara. Muchas gracias, Daniel. Felicidades, gracias. Y pues bueno, esto va a quedar grabado.
lo pueden seguir viendo, comentando o preguntando también vía de Facebook. Y los que quieran hacer un contacto pues más directo, ahí en la página pueden contactarme. Azul dice muchas gracias por estar aquí también. Ángela, excelente, muchas gracias. Lizeth, gracias. Gracias a ustedes también por estar aquí. Parece que hubo personas también de otros países, por ahí leímos España. Eh, sí, parece que había alguna persona, personas de Bolivia. Muchas gracias, doctora, un gusto escucharla. Gracias, Sandra. Gracias a ti por estar aquí y por ustedes. Y pues bueno, espero haberles sido útil. Mari Rivera, gracias, me ha servido mucho. Felicidades, gracias, Mari. Y pues bueno, espero haberles servido útil. Y bueno, seguimos en contacto para otras videoconferencias en otro momento. Se les hará llegar por la publicación o bien quienes tomen contacto conmigo también vía directa. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Cuídense mucho. Hasta luego.